Muy buenas y sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de La Noche Infinita. Está el panorama actualmente que da miedo, que eso sí que da miedo, y no los temas que trato en este espacio, en La Noche Infinita. Hablamos de periodismo, hablamos de mentiras, hablamos de política, hablamos de catástrofes, como todo el mundo bien sabemos, hablamos de estas pandemias pasadas, la crisis, el cambio climático, una incertidumbre que no cesa, un país dividido en opiniones, en la psicopatía, en los poderes. El ambiente está muy enrarecido. No sé si soy yo el único, pero parece que todo está cambiando, que es como si nos estuvieran preparando muy poquito a poco para algo gordo, para algo que se avecina dentro de nada. No sé si tendrá que ver con esa Agenda 2030 de la que todo el mundo habla, pero parece que algo se está cociendo y yo verdaderamente me enervo cuando entro en las redes sociales y veo los comentarios en cualquier cosa que se publique, cualquier tema, pues siempre están los comentarios de llevar la contraria porque sí, porque hay que llevar la contraria. Y parece que eso se ha puesto muy de moda. No quiero decir que no haya libre albedrío a la hora de opinar sobre algún tema, evidentemente, pero lo cierto es que están ese colectivo de personas que parece que están ahí para llevar la contraria sí o sí. Pero bueno, para alejarnos por un momento, por un instante de todo este mundanal ruido, yo os traigo temas interesantes para evadirnos del mundo en el que vivimos. Os presento un tema que os va a gustar, Sangre para vivir. Nada más que el título es muy sugerente. Tendremos también un relato titulado A la deriva, un relato de cosecha propia y que publiqué en mi obra Relatos para una noche de terror. En la sección Los genios no deben morir, os presento a Juan Carlos Aragón. Muchos los conocéis, pero todos los que somos de aquí de la provincia de Cádiz sabemos que fue un poeta carnavalero, el cual hoy será protagonista de esta sección. Y también os traigo dos casos reales. Señales del destino es el título de uno de ellos, y en el segundo vamos a conocer la historia de una jerezana que en un mensaje de WhatsApp que en cierto momento estaba enviando a una conocida, pues descubrió posteriormente que la voz de su madre fallecida se había colado entre medio de sus palabras. Yo creo que va a resultar muy interesante el espacio de hoy, así que sin más dilación comenzamos con este podcast. Soy Adrián Martínez y ya comienza La Noche Infinita. Abre los ojos, nada es lo que parece. La Noche Infinita. La sangre es el combustible de nuestro cuerpo, sin ninguna duda. Durante siglos, diversas creencias le han otorgado un poder diferente a como lo entendemos en la actualidad. Hoy quiero hablaros sobre algunos casos que me han llamado poderosamente la atención y ocurridos en tiempos pasados, aunque también hablaremos del presente. La primera parada la realizaremos en un lugar de Europa para conocer la historia de una dama cuyas costumbres y prácticas escandalizaron a sus contemporáneos. Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. El castillo de Kastice, ubicado en Eslovaquia, fue construido en el siglo XIII como fortaleza fronteriza del reino húngaro. Originalmente de estilo románico, pasó por varias reconstrucciones que lo convirtieron en un castillo gótico de mayor magnitud. Su característica más destacada fue una torre en forma de herradura que a día de hoy se encuentra en ruinas. Aunque tuvo una última gran renovación en el siglo XVII, quedó abandonado tras diversos saqueos e incendios allá por el siglo XVIII y permanece en ruinas hasta la actualidad, aunque es visitable y podemos encontrar en la web varios reportajes donde se puede contemplar. El castillo de Kastice, ya adentrándonos en su historia, decir que fue un hogar de varias familias de la aristocracia, pero su figura, la figura más relevante y más célebre que la habitó, fue la condesa Isabel Bathory, apodada la Condesa Sangrienta.
Elizabeth Bathory nació en 1560 en Transilvania, en el seno de una de las familias más influyentes y respetadas de la aristocracia húngara. La educación privilegiada de Isabel Bathory estuvo marcada por algunos problemas de salud y una infancia rodeada de violencia. Desde los 4 años sufrió ataques epilépticos, cambios de humor extremos y migrañas muy severas. Además, fue testigo de brutalidades habituales de la época, como palizas a los sirvientes y una ejecución pública que presenció cuando tan solo tenía 6 años. A los 13 años de edad se comprometió con el conde Francisco Nadasdy, de 18 años de edad, y 2 años después se casaron, formando una familia con 4 hijos. Tras el matrimonio, Isabel Bathory y Francisco Nadasdy se trasladaron a Šervar, donde él la instruyó en métodos de tortura. Según el castillo de Nadasdy, se convirtió en un lugar de terribles atrocidades. Nadasdy inmovilizó a una joven, la cubrió de miel y dejó que los insectos la atacaran. Todo para el disfrute de Isabel. Además, le regaló unos guantes con garras de espinas para castigar a sus sirvientes. Su tía Clara la introdujo en orgías y en un círculo oscuro de supuestas brujas, hechiceros y alquimistas. En 1604, tras la muerte de su esposo, Isabel Bathory se instaló en el mencionado castillo de Castise, donde su crueldad hacia el personal se volvió ampliamente conocida. Las familias locales, alarmadas por los rumores, comenzaron a ocultar a sus hijas para evitar que trabajaran para ella. Y es que, según la leyenda, tras la muerte de su esposo en el año 1604, la condesa Isabel Bathory descubrió su obsesión por la eterna juventud, en el momento que, al golpear a una sirvienta, una gota de sangre cayó sobre su mano, aparentemente rejuveneciendo de esta forma su piel. Y convencida de los poderes rejuvenecedores, en este caso de la sangre, consultó a brujas y alquimistas y con la ayuda de su mayordomo sacrificó a la joven sirvienta para llenar una bañera con su sangre. Desde entonces, sus sirvientes se dedicaron a secuestrar niñas y adolescentes de entre 9 y 16 años para satisfacer el macabro ritual de la condesa. Durante años, los crímenes de Isabel Bathory pasaron totalmente desapercibidos debido a la normalidad que por aquel entonces se le daba a los castigos hacia los siervos. Sin embargo, cuando agotó a las jóvenes de las aldeas cercanas, tuvo la genial idea de abrir un internado para las hijas de los aristócratas. Y aquello despertó muchas sospechas al incrementarse las muertes entre estas jóvenes. Para encubrirse, Isabel convenció a un pastor protestante para que realizara entierros cristianos, pero al aumentar las víctimas, el pastor decidió denunciarla ante el rey Matías II de Hungría. El conde Jorge Thurzó, primo de Isabel Bathory, lideró la investigación y descubrió en el castillo jóvenes torturadas, cadáveres ocultos en diversos campos, en silos, en el río y en el jardín. Isabel fue condenada a cadena perpetua y encerrada en las mazmorras del castillo, donde murió el 21 de agosto de 1614. Sus cómplices fueron ejecutados y sus cuerpos quemados. Isabel fue enterrada en Ecsed, Hungría, mientras que el castillo y sus bienes fueron repartidos finalmente entre cada uno de sus hijos.
Se cuenta que entre 1604 y 1610 Isabel cometió 650 asesinatos junto a sus sirvientes en dicho castillo, lo que la llevó a obtener el récord Guinness como la mujer con más asesinatos en la historia, o también podríamos considerarla como la primera asesina en serie. En 1708, el castillo de Castise fue saqueado por los rebeldes de Francisco Rákóczi II, príncipe de Transilvania, quedando el lugar prácticamente en ruinas desde entonces. A pesar de su estado actual, el castillo sigue evocando una atmósfera lúgubre, recordando aquellos escalofriantes eventos que ocurrieron hace casi 4 siglos. Y es que todo lo relacionado con el vampirismo, la sangre y este tipo de creencias tal vez puede resultarnos un tanto aberrante, puesto que en siglos pasados la ciencia no se manifestaba ante estas prácticas, pero no tenemos que irnos muy lejos en el tiempo y en el espacio, ya que bien son conocidas, muy conocidas en las historias de los sacamantecas, aquí en nuestro país, en España. La creencia bajo la que actuaban seguía un mismo patrón, o tenían un mismo denominador común: usar la sangre de jóvenes o también las grasas o las mantecas extraídas de los cuerpos para curar diversas enfermedades, entre ellas la más popular, la tuberculosis. Muy conocido es el caso que ocurrió en el municipio de Gádor, en Almería. Nos situamos en junio de 1910. Agustina Rodríguez, una curandera de la zona, trató sin éxito la tuberculosis de un almeriense llamado Francisco Ortega, conocido como el Moruno. Ante el fracaso de su curación, recurrió entonces a Francisco Leona, un barbero que le sugirió un macabro remedio: la ingesta de sangre de un infante. Tras recibir 3.000 reales del enfermo, Leona ideó el plan para secuestrar a un menor, contando con la ayuda de Julio Hernández, apodado El Tonto, e hijo de Agustina, quien aceptó participar a cambio de 10 duros, ganándose el infame título del tío del saco. La víctima fue Bernardo González Parra, un niño de tan solo 7 años que vivía con su familia en una cueva de Rioja, en Almería. El 28 de junio de 1910, Francisco Leona y Julio el Tonto encontraron al niño jugando cerca de un río. Mediante engaños lo introdujeron en un saco y lo llevaron al cortijo de Araoz, donde la curandera Agustina y el Moruno los esperaban. Esa noche, junto con el esposo de Agustina, sacrificaron al pequeño y Leona le cortó, fijaos, el costado con una navaja para extraerle la sangre, la cual el Moruno bebió, ingirió, creyendo que de esta forma curaría la tuberculosis. Seguidamente, Francisco Leona abrió el cuerpo del niño para extraer sus órganos y el Moruno utilizó la grasa como un ungüento sobre su pecho, a modo de cataplasma. Tras el macabro ritual descrito, los implicados discutieron sobre quién debía rematar al niño y deshacerse del cuerpo. Finalmente, llevaron los restos de Bernardo al barranco del Jalbo, donde, para dificultar su identificación, lo enterraron en un hoyo y le destrozaron la cabeza. El crimen, muy conocido, pues conmocionó al país y ocupó las portadas de los periódicos durante varias semanas. En el juicio, el Moruno y Agustina, cliente y curandera, fueron condenados a garrote vil, al igual que Francisco Leona, aunque este último murió en prisión antes de su ejecución,
Los hermanos José y Julio recibieron sentencias de 17 años de cárcel y pena de muerte respectivamente, aunque Julio fue indultado debido a su demencia, a su estado mental. Ya hablé hace algunos programas sobre Manuel Blanco Romasanta, ¿verdad? El hombre lobo de Galicia, al cual se le atribuyeron decenas y decenas de crímenes. Se dedicó a la venta ambulante de grasa, de la cual se sospechó que procedía directamente de sus víctimas. De hecho, cuando lograron detenerlo, lo apodaron el sacamantecas. Pero existen otros casos relacionados directamente con la sangre y con la creencia de que su ingesta podría curar enfermedades. ¿Conocéis a la que fue apodada como la vampira de Barcelona? Enriqueta Martí Ripollés, una mujer de apariencia humilde, pero de vida sombría, se mudó a Barcelona en su juventud, donde sus primeros pasos la llevaron de trabajar como niñera a la prostitución. Casada con un pintor arruinado, eso contaban, vivía entre las sombras de la pobreza, mendigando por las calles durante el día y asistiendo a su vez a lujosos eventos nocturnos, donde su oscuro negocio podría haber incluido incluso la prostitución infantil. En 1909 fue arrestada por dirigir un prostíbulo, pero el expediente de su caso desapareció misteriosamente, dejándola libre y aumentando los rumores que la vinculaban con las desapariciones de niños en la ciudad. El caso de Teresa Guitart, una niña de 5 años desaparecida en 1912, desveló la verdad que muchos temían. Enriqueta, con su tono dulce, la atrajo hacia su perdición, pero cuando la niña intentó escapar, fue secuestrada. La ciudad, aterrada por las historias de niños desaparecidos, pronto comenzó a entrelazar su destino con el de la mujer conocida en los bajos fondos de Barcelona. La búsqueda de Teresita fue una carrera frenética que terminó cuando una vecina, conocida por su afición al chismorreo, reveló una pista crucial sobre la niña que podría haber sido vista en un misterioso domicilio. El 27 de febrero del año 1912, la policía llegó al número 29 de la calle de Poniente Bajo con el pretexto de buscar gallinas. Lo que encontraron fue mucho más escalofriante. Enriqueta junto con 2 niñas, una de ellas sospechosamente parecida a Teresita, aunque dispuesta a ocultar su identidad. El misterio comenzó a desvelarse lentamente. Enriqueta, sorprendida y atrapada, trató de justificar su presencia con explicaciones inconscientes, mientras la policía hallaba en su casa, ojo al dato, una serie de pistas bastante inquietantes: vestidos de niños y huesos humanos junto a tarros de sangre y también grasa corporal que la mujer alegó utilizaba para hacer pócimas curativas. Los registros de su vivienda revelaron más horror aún. Un cuchillo manchado de sangre, prendas de niño y extraños artefactos que sugerían un uso macabro. Enriqueta, ya detenida, dejó caer una curiosa declaración: sé que me subirán al patíbulo, pero quiero que suban los demás culpables también. Aquella advertencia dejó una sombra sobre la verdad completa del caso, alimentando las teorías sobre posibles cómplices, incluso dentro de la propia policía. El destino de Enriqueta no fue el de una ejecución pública, sino una muerte silenciosa por cáncer en la prisión Reina Amalia, en Barcelona.
Su historia, sin embargo, no terminó allí. En la misma semana de la desaparición de Teresita, se descubrió un prostíbulo infantil en el Raval, lo que sugería que Enriqueta podría haber sido más, en este caso, una víctima del pánico colectivo que una culpable. Se rumoreaba que la policía local podría haber estado implicada en estos oscuros negocios, haciendo que su figura se convirtiera en el chivo expiatorio de una sociedad que callaba su vergüenza. Sin embargo, la pregunta aún a día de hoy sigue sin respuesta. ¿Fue Enriqueta una asesina despiadada o una mujer marginada y convertida en leyenda negra? Algunos investigadores modernos sugieren que la historia de Enriqueta como asesina de niños es una construcción de la opinión pública de la época, una figura demonizada en un contexto de lujo y miseria, donde los pobres eran olvidados y los niños huérfanos se desvanecían en el olvido. Lo cierto es que las creencias a lo largo del tiempo han coincidido en que la sangre ingerida, en este caso, aportaba lo necesario para recuperar la salud perdida y batallar de esta forma contra las enfermedades. Tras preparar la temática de este programa, casualmente, vi el último programa de los compañeros de Cuarto Milenio de esta semana pasada y curiosamente me sorprendió bastante porque al inicio del propio programa hablaban sobre los gladiadores en la época romana y también de algunas creencias y costumbres relacionadas con la sangre. Me llamó la atención algo que mencionaron en el momento en el que los gladiadores saltaban, en este caso, ¿no?, en esas batallas que se libraban. Pues lo cierto es que cuando uno de ellos moría, era reconducido al interior de las galerías donde los enfermos, los epilépticos sobre todo, aguardaban la llegada de estos gladiadores, ¿no?, fallecidos y malheridos. ¿Para qué? Pues para ingerir la sangre que brotaba directamente de sus cuerpos, bajo la creencia de que esa sangre les curaría de su mal, en este caso de la epilepsia, pero considerada en tiempos pasados como obra del maligno, ¿no?, de una enfermedad que acaparaba toda la vida, en este caso, de esas personas y que se les atribuían incluso algunos detalles místicos, ¿no? Pero los vampiros en el folclore, que como bien sabemos se alimentan de la sangre de sus víctimas para permanecer con vida, una fuente vital para sobrevivir. Todos tenemos la imagen, ¿verdad?, la imagen del vampiro en nuestra mente, y hablábamos hace algunas semanas sobre vampiros energéticos, ¿no? Sí, hoy estamos hablando de vampiros reales, podríamos decir, o que creían ser vampiros reales, ¿no? Pero os contaré algo curioso, porque el envejecimiento, ese proceso inevitable que todos enfrentamos, ha dejado de ser una condición biológica aceptada. En su lugar, se ha convertido en el centro de una carrera científica que busca no solo entenderlo, sino también revertirlo o incluso detenerlo. Investigadores de todo el mundo han comenzado a desentrañar las claves de la longevidad, explorando desde avances genéticos hasta nuevos enfoques dietéticos y físicos. Y entre los métodos más inusuales destaca el uso de plasma sanguíneo, ojo a esto, lo que ha generado un fenómeno sorprendente. Millonarios que pagan enormes sumas por transfusiones de sangre joven, convencidos de que este tratamiento les permitirá frenar, detener el paso del tiempo. Sin embargo, este último enfoque, aunque eso sí, respaldado por ciertos estudios, está envuelto en un aire de misterio y promesas quizás algo excesivas, lo que ha dado pie a confusión y también a desinformación. La promesa de la juventud eterna ha calado profundamente, pero más allá del brillo de la esperanza se esconden interrogantes y peligrosas expectativas. ¿Estamos realmente más cerca de vencer el envejecimiento?
¿O simplemente estamos jugando con fuego bajo el espejismo de la inmortalidad? La inmortalidad que también lo he planteado aquí en La Noche Infinita hace ya algún tiempo, y donde también contamos en este caso con la opinión de los oyentes. Sí, me gustaría retomar de nuevo esas opiniones de los oyentes sobre algunos temas en concreto, pero recuerdo en aquel programa cuando lancé la pregunta, ¿no?, a los oyentes, y yo, claro, planteé si les gustaría ser inmortales. Una abrumadora mayoría decía que no. Y mira que siempre perseguimos, ¿no?, esa juventud eterna, y siempre estamos evitando, ¿no? Cuando digo estamos me refiero a la sociedad en general, ¿no?, que no queremos envejecer. Esa arruguita que aparece queremos quitarla. Intentamos ir contra el reloj, intentamos revertir el tiempo, pero a pesar de eso, no sé, al menos es la opinión que dieron para mi podcast. No, el no rotundo a la inmortalidad. ¿Cómo sería ser inmortal? Eso de vivir eternamente, ¿nos cansaríamos? ¿Estamos biológicamente y psicológicamente preparados para morir? Vivimos para eso, ¿no? Pero voy a contar algo interesante, porque Brian Johnson, el magnate del software, ha logrado captar la atención mundial no solo por su éxito empresarial, sino por su insaciable obsesión con la juventud eterna. Su nombre se ha asociado con prácticas poco convencionales, que en apariencia desdibujan la frontera entre ciencia y superstición. Uno de los aspectos más sorprendentes de su enfoque es el uso, ojo al dato, de su propio hijo adolescente como bolsa de plasma, con la idea de recibir transfusiones de sangre joven para reparar su daño celular. Este gesto ha elevado el debate, como estamos imaginando, sobre el rejuvenecimiento a un nivel casi vampírico, podríamos decir. Un espectáculo que por su naturaleza extrema ha alimentado la incredulidad y también la crítica. Sin embargo, más allá de los casos mediáticos y las controversias éticas que rodean estas prácticas, hay algo de verdad científica detrás de la idea de que la sangre joven podría tener propiedades que ralenticen el envejecimiento. Algunos estudios, aunque limitados, eso sí, han sugerido que el plasma de personas más jóvenes podría tener efectos rejuvenecedores a nivel celular. En particular, se ha descubierto que ciertos componentes del plasma pueden activar mecanismos biológicos que mejoran la función de los órganos y tejidos envejecidos. Aunque estos resultados son preliminares aún y necesitan ser confirmados, pero no cabe duda de que la fascinación por la sangre joven ha sido alimentada tanto por la ciencia emergente como por el deseo humano de desafiar el paso del tiempo. Un descubrimiento científico reciente ha revelado que la sangre joven puede rejuvenecer los cerebros envejecidos gracias al factor plaquetario 4, conocido por las siglas PF4. 3 estudios diferentes publicados en agosto de 2023, hace muy poquito, en prestigiosas revistas científicas, han mostrado que las plaquetas son responsables de los beneficios cognitivos observados al recibir sangre joven. Este hallazgo, y leo textualmente, conecta intervenciones como las transfusiones, el ejercicio físico y la hormona de la longevidad clopto, sugiriendo que PF4 es el factor común que mejora la función cognitiva en cerebros viejos y contribuye al aumento de la longevidad. Parece que lo que nos sonaba leyenda, una creencia aberrante del pasado, hemos hablado, ¿no?, de los sacamantecas, de Isabel Bathory, pues la ciencia nos lo vuelve a traer a la palestra. ¿Sangre de gente joven para rejuvenecernos? Si esto fuera cierto y se pudiera llevar adelante, ¿cómo impactaría en el futuro? Sin duda, la sangre joven estaría
demandada, sí o sí. Y aquí comenzaría tal vez un mercado negro para conseguirla, ya que por medio del oficial el precio se podría disparar. ¿Volveríamos de nuevo a esa etapa oscura donde los sacamantecas asesinaban y robaban la sangre de los jóvenes para aquellos que estuvieran dispuestos a pagar una gran suma de dinero por ella? Esto sí que a mí personalmente, queridos amigos, me da escalofríos. Atrévete a responder. Es la llamada de la noche. La noche infinita. Y llega ahora el momento de los relatos. En los relatos, ese apartado que a mí me encanta, momentos en los cuales nos introducimos en historias, algunas bellas, que tienen un final totalmente terrorífico, misterioso. Os presento un relato el cual incluí en mi primera obra literaria, Relatos para una noche de terror, y en él nos vamos a subir a un misterioso barco. A un barco el cual perdió su rumbo cierto día en siglos pasados, pero que de una manera misteriosa volvió a aparecer. Un relato que lo titulé A la deriva. Año 1876. En aquellos mares reinaba la tranquilidad. El viento frío susurraba las velas de aquel barco que llevaba varios días navegando y cuyo destino alcanzaría próximamente. El capitán James Miller, inglés y experimentado marinero, contaba a sus espaldas con centenares de travesías, con las cuales forjó un carácter rudo y decisivo, capaz de solventar cualquier imprevisto sobre sus amaderados galeones. La noche le encantaba y a sus 67 años mantenía el gusto y la pasión por los mares, la misma que desde niño le transmitió su padre, y gran parte de su vida la dedicó a aquel barco de vela llamado The Mystery. Se dirigían desde el sur de Inglaterra a Escocia, en un viaje mercantil y de no muchas complicaciones a la hora de navegar. Las provisiones eran varias para los más de 20 marineros que componían aquel barco, y los días se fueron sucediendo con la más absoluta normalidad. 20 de septiembre, 2:50 de la madrugada. Howard Adamson, uno de los recién incorporados tripulantes, realizaba su turno de guardia sobre la cubierta. Todos dormían, pero él disfrutaba de la soledad de la noche, puesto que la ausencia de luna dejaba ver un cielo estrellado en el cual Howard se perdía en intensas y largas miradas. El sonido del mar se mezclaba con su respiración tranquila y sosegada, y con el humo del cigarrillo que relajadamente disfrutaba. Y en el horizonte una poderosa luz llamó su atención. Extrañado, comprobó cómo la misma se dirigía hacia su posición a gran velocidad. Se alertó y comenzó a gritar desesperadamente a todos sus compañeros de viaje, los cuales salieron apresuradamente, pero no dio tiempo a nada más. Aquel enigmático fogonazo hizo desaparecer a todos los hombres que se encontraban a bordo de aquel barco. Durante días esperaron en el puerto la llegada del mercante, pero todos se preguntaban qué había pasado con él. Ni rastro del Mystery por los alrededores, ni siquiera los barcos irlandeses que acudieron en su búsqueda lograron divisarlo en la lejanía de la costa. Jamás se supo nada ni del barco ni de aquellos tripulantes. Año 2027. Una avioneta sobrevolaba la costa irlandesa, donde realizaba una ruta cada semana en labores medioambientales
y también de vigilancia. Nada fuera de lo común, al igual que siempre, pero Phillips, aquel aviador novato, dio la voz de alarma en el aeropuerto. Un extraño barco se aproximaba a la costa y al parecer iba a toda vela. El puerto era un hervidero de curiosos y de periodistas, los mismos que con asombro veían como un gran barco de vela se aproximaba al lugar. La inmensa mayoría, incrédulos, pensaban que se trataba de alguna recreación turística de un barco de estilo antiguo, pero nadie esperaba esa llegada. La garda irlandesa acordonó la zona y se disponían a abordar el barco junto con los marineros del puerto. El nombre de aquel velero les llenó de espanto: The Mystery. Aquel nombre se convirtió en una leyenda del lugar. No eran pocos los viejos que conocían la historia de ese barco inglés que nunca llegó a puerto. Pero sucedió lo imposible y aquellas personas que subieron a él no daban crédito a lo que encontraron allí. En una zona de la cubierta, un cigarrillo humeante yacía en el suelo, como si alguien hubiera estado minutos antes subido a él. ¿Qué estaba ocurriendo? Era imposible. Las frutas estaban frescas y las existencias que había en las bodegas estaban intactas. Ningún alimento putrefacto. El cuaderno de bitácora señalaba una fecha y una hora concreta: 20 de septiembre de 1876. Los historiadores del lugar conocían el caso e intuían que algo raro estaba ocurriendo. El Mystery regresó a puerto 151 años después de haber desaparecido. Los noticieros y la prensa escrita daban la noticia al mundo entero y toda una serie de teorías conspirativas surgieron al respecto, pero lo que más intrigaba a todo el mundo era el paradero de aquella tripulación desaparecida. La Marina inglesa, mediante algunos trámites, reclamó aquel barco e inició un proyecto en el cual pusieran de vuelta de nuevo al Mystery al puerto inglés, y así fue. 2 días más tarde, el barco fue remolcado y emprendió el viaje de vuelta, el que nunca realizó, el que por fin realizaría. Mientras tanto, en Inglaterra esperaban con ansia y expectación la llegada del barco que se fue para no volver, al menos cuando debía haberlo hecho. 3 buques militares escoltaron el misterioso velero, recorriendo toda la costa y continuando el camino de vuelta. Pero, como se podía intuir, las miles de personas congregadas en el puerto inglés no vieron aparecer al Mystery, ni tampoco a los demás barcos que iban con él. Pareció que el mar se quedó lo que le pertenecía, lo que un día se tragó, y aquel barco fantasma se perdió de nuevo en las profundas aguas nocturnas y silenciosas. Abre los ojos, nada es lo que parece. La noche infinita. En la sección de hoy de Los genios no deben morir, quiero rendir homenaje a alguien que se nos fue hace unos años, pero que no le tocaba marcharse. Dejó un vacío enorme en los corazones de los gaditanos y también de los carnavaleros, por supuesto, y su palabra traspasó fronteras. Hoy les hablo de Juan Carlos Aragón. Juan Carlos Aragón Becerra nació en Cádiz el 26 de mayo de 1967. Fue profesor de filosofía, además de poeta, escritor y autor de más de 40 agrupaciones en el Carnaval de Cádiz, siendo uno de los autores más aclamados de toda la historia. En los años 80 comenzó como autor de comparsas juveniles, pero fue en 1994, ya en la categoría de adultos, cuando comienza a despuntar y a marcar el camino por el cual conquistó los corazones de todos los aficionados. Y nada más que vino,
Y nada más que vino, nada más que vino, nada más que vino. Bebe a Socorro tan chiquitín, bebe a Socorro tan vacilón, con su botellín, chin chin, vino peleón. Diferentes agrupaciones con las cuales dejó más que claro su talento a la hora de escribir y transmitir su forma de pensar. Una forma de pensar muy revolucionaria, atrevida y rebelde, como lo era él. Su primer premio llegó en 1999 con la chirigota Los Yesterday, consagrándose desde entonces como uno de los grandes autores de la fiesta. Oh yeah, ya se marcha el siglo XX a la tumba de los tiempos y en su corazón caliente ha dejado un testamento. Doy al hombre la guadaña, segadora de la vida, la bandera del dolor, la miseria prometida. Doy al huérfano de gloria, un diablo verdadero, el cañón de la victoria, los colmillos del dinero. Doy al mar los temporales, doy la ciénaga a la tierra y a los nuevos criminales. Doy el hacha de la guerra, doy el hambre a quien ya la tiene, doy la sed al pobre que viene con el alma desabrochada. Doy la ira a los corazones y a las nuevas generaciones, doy las viejas cruces gamadas. Y en mi carreta de la muerte llevo conmigo para siempre de mi paso por este mundo sangre, el vino, el pan, la palabra, la paz, la alegría. Pim, pim, y hay la sangre del amigo, del hermano y del amor de los 5 continentes. Ya está sonando el tambor, maldito siglo que en paz reviente. Su pluma y poesía dio un salto en el año 2001 cuando compaginó su parte chirigotera y humorística con la de comparsista, con un grupo consagrado que le dio la oportunidad de lanzarse a esta modalidad por todo lo alto. En 2002 vuelve a conseguir un primer premio con la comparsa Los Ángeles Caídos. A su hijo el comunista y no es tampoco creador, como escribió Jerusalén, que el hombre no es obra de Dios, que Dios tiene obra de él y como Dios. Tenía una visión del mundo diferente, era romántico a la vez que guerrillero, revolucionario e irónico. Tenía la capacidad de deleitarte con un verso y también de arrancarte la carcajada. Siempre sus letras escondían una crítica, un mensaje, una advertencia, una idea personal. Como buen filósofo te invitaba a la reflexión, te dejaba pensando, nada lo decía por decir. Ateo reconocido, la Iglesia siempre estuvo en su punto de mira, al igual que los poderes establecidos. Lo que decía no era plato de buen gusto para muchos, pero sabía cómo y en qué momento lanzar su crítica. Al levantarse de la siesta, sus huesos eran de alquitrán y sus pestañas de metal. Y la tambura de al llegar la noche de los carnavales se disfrazaba de fiesta. Me enamoré hasta de las letras de su nombre. Quizás usted ya sepa la mujer que vivo. Quien se la cruza no la deja en el olvido, aunque haya sido de la mano de otro hombre. Con ella tengo el... Publicó 5 obras literarias en vida, más una póstuma lanzada este 2024.
La muerte le llegó el 17 de mayo de 2019, siendo despedido frente al Teatro Falla por una multitud de seguidores y por los miembros de su comparsa que le cantaron su última copla, El Credo de los Peregrinos. Pero para despedir esta sección lo haremos escuchando su voz, concretamente recitando uno de los poemas que incluyó en una de sus obras literarias. Allá donde estés, seguiremos tu palabra, eterno capitán. A mi muerte, que nadie toque mis cosas, que se queden como están para cuando vuelva, como yo las he dejado. El vino fuera de la nevera, la cejilla en el último traste, el teléfono sonando, el calentador encendido, el niño en el colegio, las cartas sin abrir, el despertador a las 7, las cuentas a 0, las persianas hasta arriba. Si me matan sin dolor, quiero el número del asesino. Que alguien me grabe el entierro. Cómprame tabaco y el diario. No me esperes despierta. Déjame atún por si vuelvo en los huesos. Y este verso no lo guardes, que le quiero cambiar el final. Ah, y baja la basura. Hola, soy Adrián Martínez y os presento mi obra Expedientes X Jerezanos, los testimonios más sorprendentes sobre fenómenos paranormales, sueños, señales, mensajes del más allá, encuentros en carretera, hospitales, ovnis y mucho más, bajo el sello de la editorial jerezana Tierra de Nadie, editores. Expedientes X Jerezanos, ¿te atreves? Bueno, y vamos ahora con ese apartado en el cual los oyentes se sienten más identificados, porque cuando hablamos de casos, cuando hablamos de testimonios, hablamos de situaciones en las cuales nos podemos ver inmersos cada uno de nosotros, porque sí, porque ocurren en ciertas ocasiones. Y en este caso les traigo el testimonio de un jerezano. Santi es su nombre, y su testimonio lo incluí en mi obra Expedientes X Jerezanos, los testimonios más sorprendentes sobre fenómenos paranormales, un caso que titulé Señales del Destino. Santi me comentaba que en el año 2016 fue cuando acaeció todos estos acontecimientos que os voy a relatar. Ellos, tanto él como su mujer, solían aprovechar diversas ofertas de viajes concertados que salían, y resulta que ambos trabajaban en el hospital y vieron la oportunidad de realizar un viaje París-Niza, ¿vale? Estos eran los destinos que les llamaron la atención, y ese viaje París-Niza, pues, oye, les motivó para que empezaran a atar cabos para sus vacaciones, para hablar con los compañeros y demás. Y resulta que, cuando se decidieron, pues resulta que él comenzó a tener problemas para sus vacaciones. No le daban las vacaciones, vaya. Así que pasan los días, finalmente consigue que le concedieran las vacaciones que tenían programadas, ¿no?, para ese año 2016. Y resulta que cuando ya le dan las vacaciones a él, ahora la que tenía problemas era ella. Ahora ella en el hospital no le daban las vacaciones. Vaya, pasan los días y demás, ese viaje a la vista, y cuando ya por fin logran acordar esas vacaciones, ya lo tenían todo solucionado, resulta que cuando iban a pagar el viaje, las tarjetas las tenían bloqueadas. Tenían bloqueadas las tarjetas. Ellos se tiraban de los pelos. ¿Pero qué pasa aquí? ¿No quiere el destino que vayamos a París-Niza? Bien. Resulta que desde Barcelona les habían hackeado las tarjetas, estaban utilizándolas y demás. Bien, algo que solucionaron, pudieron solucionar. Cuando al fin ya solucionan las vacaciones y solucionan lo de las tarjetas, van a la agencia de viajes para pagarlas. Y resulta que le dicen, mira, que el viaje París-Niza no se va a realizar
porque no se han cubierto las plazas. No se han cubierto las plazas, vaya. Parece que algo les decía que no tenían que ir. Vieron otro destino, Toulouse, lo consultaron entre ellos y demás. Toulouse, venga, se decidieron por ir a esta maravillosa ciudad, a Toulouse. Hicieron un viaje, se lo pasaron genial. Pero detrás de toda esta historia, detrás de esto que os vengo contando, y de ese destino, París-Niza, hay algo escalofriante. Hay algo muy escalofriante. Porque cuando hablamos de señales, parece que el destino nos habla. Tenemos que hacer caso a todas esas situaciones que se nos presentan a veces, ¿no? Parece que la vida, los instantes que vivimos, las señales nos hablan y tenemos que estar muy pendientes a ellas. Resulta que el 14 de junio del año 2016, seguramente esto lo recordaréis muchos de vosotros, hubo un atentado en la ciudad de Niza. Esas imágenes a mí se me quedaron grabadas en la retina de una gran furgoneta blanca que arrasó en ese paseo marítimo de la ciudad de Niza, arrasando a decenas y decenas de personas. Si no me equivoco, fueron más de 80 muertos en aquel atentado, en el cual hay vídeos incluso. Bien, ¿qué tiene esto de peculiar o qué tiene que ver? Pues que en este caso, Santi, el viaje que iban a realizar, él y su mujer, a París y Niza, pues era en esa fecha en concreto. Palabras textuales del testigo: Adrián, si hubiéramos realizado ese viaje, hubiésemos llegado a Niza el mismo día del atentado. Claro, habrían llegado el mismo día del atentado y seguramente, al igual que muchos turistas, pues en ese lugar, en ese paseo de Niza, pues se concentran, sí, porque es un lugar turístico, donde las personas que visitan esa ciudad, pues se congregan allí. ¿Qué hubiera pasado si Santi y su mujer hubieran ido a ese viaje? Si se hubieran cubierto esas plazas, si por lo que sea le hubieran dado las vacaciones en un primer momento y en ese preciso instante pues sí hubieran podido realizar el viaje, había plazas cubiertas o lo que sea. ¿Y qué hubiera pasado si hubieran ido? Santi me lo decía, lo mismo si hubiera realizado ese viaje, no estaría aquí en este momento contándote esta historia. Pero vamos ahora con otro caso. Un caso interesante, porque cuando hay datos palpables, tangibles, cuando hay audios de por medio, a mí los casos me encantan, ¿no? Y gracias a las redes sociales, en este caso a TikTok precisamente, porque fue por aquí donde contactó conmigo una prima lejana mía, la cual hacía ya muchos años que no veía ni hablaba. Y resulta que, claro, yo publiqué un caso relacionado con mensajes desde el más allá, el caso de Rafiesta, un caso que tiene muchas visualizaciones y comentarios, y deslizáis hacia abajo podéis comprobar uno de los casos que yo subí, uno de los vídeos con muchas visualizaciones y que se titulaba Un mensaje en un contestador automático, algo así. Bien, este caso pues llamó la atención de esta testigo, repito, de esta prima lejana mía, porque le había sucedido algo similar, y es que parece que las entidades, los seres queridos fallecidos, quieren utilizar las tecnologías para poderse comunicar con nosotros, para dejarnos mensajes. Y en este caso se trata de un mensaje de audio, sí. Nuestra protagonista resulta, ya situándonos, ¿no?, en el contexto de este caso, ella pierde a su madre fallece años atrás. Yo conocí a su madre precisamente. Y resulta que, claro, siempre que se nos va alguien de nuestra vida, algún familiar, un amigo, se va un trozo de nosotros, ¿verdad? Un pedazo de nosotros se va con esa persona. Y resulta que, bueno, pasa el tiempo después de la muerte y esta chica, vamos a dejar su nombre en el anonimato, un cierto día se encuentra en el interior de su vehículo con las ventanillas subidas, esto me lo recalcó, y resulta que ella estaba enviando un mensaje de audio a través de WhatsApp a una amiga, ¿vale? Estaban hablando de un vestido y demás. Ese contenido es lo de menos. Resulta que al final
de ese audio, de ese corto audio, se cuela una voz, como un susurro, una voz femenina, la cual dice textualmente: aquí está tu mamá. Vamos a escuchar, si os parece, vamos a oír este corte de audio, donde vamos a comprobar cómo la testigo, la protagonista de esta historia, está enviando ese mensaje de audio. He distorsionado un poco la voz, la he agravado un poco, y vamos a oír este extracto, y pegad bien el oído, por favor, porque al final vamos a escuchar ese susurro. Si no lo escucháis aquí, no os preocupéis, que después lo voy a amplificar para que lo notemos mucho, mucho mejor. Bonito, en verde botella tampoco lo descambies. Si te queda bien el traje y todo, quédatelo. Bonito, en verde botella tampoco lo descambies. Si te queda bien el traje y todo, quédatelo. Bonito, en verde botella tampoco lo descambies. Si te queda bien el traje y todo, quédatelo. Bien, aquí hemos escuchado este audio. Ella tranquilamente está charlando con una amiga a través de mensajes y le envía este audio hablando de un traje, de un vestido y demás. Y no sé si habéis apreciado al final ese susurro que se cuela: aquí está tu mamá. Ahora vamos a oír el audio recortado y amplificado, ¿vale? Le hemos subido el volumen, le hemos amplificado esa parte en la cual se cuela esa voz, que la testigo reconoce, por supuesto, como la voz de su madre fallecida. Y yo os puedo asegurar que yo, conociendo a esta mujer, se da tintes muy parecidos al tono y timbre de su voz. Pero vamos a oír ahora con más claridad incluso, y repito, después de haber amplificado esa parte, cómo se cuela ese aquí está tu mamá. Vamos a oírlo. Si te queda bien el traje y todo, quédatelo. Si te queda bien el traje y todo, quédatelo. Si te queda bien el traje y todo, quédatelo. Aquí está tu mamá, ¿verdad? Claro, aquí con los auriculares se aprecia claramente. Recomiendo que si tenéis auriculares a mano, pues os lo coloquéis y lo utilicéis, porque es curioso cómo parece que las entidades, ¿no? Imaginemos que somos nosotros los que estamos en ese otro lado y tuviéramos que lanzar un mensaje, en este caso sí, a nuestros seres vivos, ¿no? A nuestros seres vivos. ¿Y de qué manera lo haríamos? Oye, evidentemente a través de la tecnología. Todo el mundo tiene un teléfono móvil prácticamente en la palma de la mano, y yo creo que sería la forma más directa de poder contactar. No es el primer caso que me llega, repito, tengo ese otro caso, Rafista, y otros tantos que me llaman poderosamente la atención. Pero vamos a escuchar de nuevo, si os parece. Quitamos esta música de fondo y escuchemos de nuevo esa incursión psicofónica, podríamos decir, que esta protagonista notó en ese audio. Bonito, en verde botella tampoco lo descambies. Si te queda bien el traje y todo, quédatelo. Si te queda bien el traje y todo, quédatelo. Si te queda bien el traje y todo, quédatelo. Bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué oís? ¿Qué es lo que notáis en este audio? Y si, por supuesto, interpretáis lo mismo que interpretó la testigo y que interpreté yo. Aquí está tu mamá. ¿Os imagináis que os ocurre algo de esto a vosotros? Nada más que de pensarlo pone la piel de gallina. Pero bueno, hay que mirar también esa parte más romántica del misterio. No todo es terror. Qué bello sería de que nuestros seres fallecidos pudieran comunicarse con nosotros, aunque fuera a través de las nuevas tecnologías. Bueno, y hasta aquí este podcast de hoy de la Noche Infinita, donde hemos tenido un poquito de todo, ¿no? Ya solamente deciros que
el próximo 7 de diciembre estaré presente en las jornadas de misterio que se llevarán a cabo en San Fernando, en la isla de León, y que compartiré cartel junto con Michael Martínez Blanco, José Antonio Caravaca y Richard Stein. Hablaré de casos, por supuesto, que es lo que a mí más me gusta, lo que me interesa, lo que creo que le interesa a la mayoría de las personas, los casos reales, repito, esos casos cercanos que nos pueden ocurrir a cualquiera de nosotros en nuestras vidas. Este pasado viernes, en 22 de noviembre, también estuve presente en las quintas jornadas de misterio en Barbate. Me llevé una experiencia increíble, unas personas entregadas a cada uno de las cosas que yo contaba, ¿no? Casos, por supuesto, ¿no? Y cuando finalizó dicha conferencia, pues oye, nos quedamos allí y las personas me contaron experiencias, las cuales algunas de ellas contaré, incluso si os parece, en otra ocasión, en la noche infinita. También en la ruta del Altillo, que la tuvimos este sábado 23 de noviembre a las 6 de la tarde, y donde pasamos un rato de misterio increíble. También el sábado 30, el siguiente sábado 30 de noviembre, realizaremos esta ruta, los misterios del Jardín Escénico del Altillo. Os animo a que la conozcáis porque se pasa un rato verdaderamente interesante, con experimentación, con historias, con casos reales ocurridos en ese lugar tan idílico pero enigmático al mismo tiempo. Ya saben que si quieren contarme alguna cosita, alguna experiencia, si quieren desahogarse conmigo, pues pueden hacerlo a través de las redes sociales. Estoy aquí en TikTok como adrianmartinez.radio, también en YouTube, en Instagram, adrianmartinez.radio, en Facebook como Adrián Martínez, y pueden seguir mi página Jerez Oculto y Misterioso, Rutas Nocturnas Jerez Oculto y Misterioso. Y tenéis un correo, lanocheinfinita.radio@gmail.com. Así que sin más dilación, hasta aquí el programa de hoy. Esto sirve de terapia, tanto para mí como para aquellas personas que quieran escucharme. Tal como está el mundo, como comentaba al principio del programa, más vale evadirse de vez en cuando, aunque sea por unos minutos, y dejar el mundo a un lado, porque el mundo arde en llamas, arde en llamas, y yo no sé ni lo que nos espera en un futuro. Ya lo que nos falta, hablando con Daria, una buena amiga italiana, amante de la ufología, que se dedica también a todo esto, pues le decía, Daria, ya solamente queda que lleguen los extraterrestres y que invadan la Tierra. Y visto lo visto, viendo que los humanos no sabemos gestionar el mundo para que esté en paz, guerras por una parte, por otra, no sabemos gestionar el mundo. Quién sabe si los hermanos cósmicos pueden llegar aquí y darnos alguna que otra clase sobre cómo llevarnos o cómo gestionar, sobre cómo eliminar algunas cositas que tenemos que no nos vienen nada bien. Así que, queridos amigos, les ha hablado Adrián Martínez, y nos vemos y nos oímos muy prontito de nuevo aquí en la Noche Infinita.